Porque al final ponían, cuando yo empecé ponían en la mayoría de las salas ponían una playlist de reproducción. Ponían esa playlist, no había tío, no había nadie. Y dije, ya, qué aburrido, ¿no? Entonces yo le dije al dueño, ¿qué te parece? Si a la gente le gusta, tal. Me puse, empezó a la gente a gustarle, empecé a cambiarle la estructura. Una canción que no sea plana. Pero dentro de mis producciones siempre busco canciones que sean no tan rápidas, que sean lentas, que sean porque al final también se utiliza para gente que es principiante. Algo tan impresionante que es de aplaudir y de los mismos artistas se quedaron impresionados. Que se fue la música, se cortó la música, ellos siguieron bailando sin música y cuando le dieron al instructor salió, la música yo no la paré. Cuando entraron en el tiempo del Wow. Habrá mucha inteligencia artificial, pero creo que no va a sustituir nunca al ser humano. Que sí, que es muy avanzado, que es respetable, pero para dentro de algo que sea monótono. Ya. Pero si tú quieres algo, yo creo que jamás va a poder ser. Es como decirle que te haga un cuadro de Leonardo da Vinci. Ya. ¿Lo haría? Estamos con DJ Khaled. ¿Qué tal estás? Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien, un poquito cansadito de anoche, pero bien. La noche tocaste, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal el festival? ¿Qué te parece? Muy bien, realmente sorprendido para ser una primera edición y que le haya ido de la manera que le ha ido. No es algo común, pero bueno, yo siempre he pensado que uno de los públicos más grandes y más agradecidos es el alemán. El alemán. Y este hombre ha conseguido un concepto muy bueno que es invertir en el social y es algo que yo siempre lo dije, que si aquí alguien salía con un concepto así le iba a ir bien. Y para ser la primera edición le va fantástico y seguramente la segunda pues le irá también muy bien porque ha hecho un buen trabajo. Sí. Cuéntanos un poco, tú eres de Marruecos y ahora mismo actualmente estás viviendo en Estocolmo. Yo nací y me crié en España. Yo soy de nacimiento, como se diría, hispano-marroquí. Con raíces marroquíes. Claro, nací y me crié en España, pero soy de padres marroquíes. Ok. Y bueno, y en 2008 me mudé vino una crisis grande, porque yo tengo otros negocios, y vino una crisis grande en España y me mudé a Estocolmo. Y desde ahí habito en Estocolmo desde el 2008. Y durante ese proceso de tu vida, en algún momento descubriste la pasión por la música, por la bachata. ¿En qué momento decidiste me voy a dedicar como DJ y productor de bachata? Realmente eso vino después. Primero vino como creo que hace cualquier persona. Llegó de una manera que en Suecia, un país que es bueno, pero también tiene a los que venimos del sur de España, tiene su perjuicio respecto al clima, sí, a la soledad y todo eso. Entonces, pues, al final busqué un día, salí de fiesta y vi a gente bailando salsa. Y me impresionó, me llamó la atención y dije, wow, yo quiero eso. Y empecé a buscar en YouTube en ese momento y había vídeos de gente y digo, wow, yo quiero aprender y me metí en una escuela que se llama Stockholm Salsa Dance y empecé con la salsa y yo soy una persona que cuando me gusta algo le dedico muchísimo tiempo, soy muy intenso porque quiero aprender. Entonces allí el dueño, un propietario, Harvey, me dijo, mira, si tú sigues viniendo, pues nosotros pues muchas veces tenemos muchísimas chicas y nos ayuda. Porque al final si tú vienes todo el tiempo, bueno, pues te metes en los cursos y nos ayudas con la chica y yo digo, wow, pues si ya no voy a pagar y encima todo esto es lo que quiero y al final voy a buscar toda la intensidad porque contra más intensidad haces la cosa o más practicas, más antes consigues la cosa. El secreto está en practicar. Claro. Y empecé a meterme en la salsa, a practicar y ahí estaba empezando a rascar la bachata. Estaba empezando a rascar la bachata y dije, wow. Libré, hicimos un pequeño congreso de bachata, vinieron artistas de fuera y lo vi y digo, mira, esto me gusta más y aquí esto un poquito de momento más virgen respecto a la bachata moderna. Y aquí, yo sé, yo puedo... Y empecé a bailar, me fue a ir bien, me fui a Cádiz, empecé a dar unas clases allí con gente para entender un poquito más del tema de la bachata sensual. Cuando yo empecé ponían en la mayoría de las salas ponían una playlist de reproducción. Ponían esa playlist, no había DJ, no había nadie. En la salsa sí había DJ, pero la bachata no. Pero al final la playlist, en la misma playlist siempre ya sabes qué canción viene después. Ya. Dije, ya, qué aburrido, ¿no? A los que ya... Aquí hay una oportunidad. Entonces yo le dije al dueño, ¿qué te parece? Me dice, bueno, yo no hay mucho presupuesto, ponte, si a la gente le gusta, tal. Y ahí empezó. Empezó a la gente a gustarle, empecé a cambiarle, el social, empezaron a hablar, me compré mi primera controladora pequeña con un ordenador, empecé. Ya cogí práctica durante un año y yo ya
social de 200 personas durante practicar. Y yo, pues bueno, ya una vez que soy una persona que soy ambiciosa, me gusta también escalar con calidad, con las pautas, llevando las pautas, ¿no? Y dije, yo creo que para ir a otro nivel aquí hay que producir. If you like the content and you want as well to speed up your learning process, knowing and learning from the artists how they think, is their mindset and how they train, I have a gift for you, okay? Look in the description because I have prepared for you a masterclass where I point out, I explain you the 10 common points that all successful artists they have. Everything what I have learned from my interviews, I explain it there, so check it out, the link on the description, and we see us there. And now I let you watch the video. Chao. Aparte yo cuando fui mi primer congreso, ya después de 1 año y medio, dije quiero ir a otro nivel, me ofrecí a festivales. Y el primer festival que me abrió las puertas fue Bachaturo. Bachaturo en 2013. ¿Y qué tal fue la experiencia? La experiencia pues sigue siendo uno de los festivales míos muy favoritos porque recuerdas que te dio la posibilidad, ahora Bachaturo es el festival más grande de bachata que existe. Y ese proceso, por ejemplo, me hicieron un homenaje de 10 años, esta vez que estuve, y a mí me sorprendió, me gustó mucho el agradecimiento. Y llegó, me abrió las puertas, a la gente le gustó mi propuesta de música, porque había otros DJs, pero ellos ya tenían un concepto, pero luego la propuesta que yo traje, que era más moderna, con otro oído, con otro... Les gustó. Para los festivales, que ahora estás cada fin de semana como DJ, digamos que la selección musical es algo para cada noche, algo importantísimo, ¿no? Desde que empecé en esto jamás he llevado una playlist o he llevado algo planeado, improviso. Es más, estoy tocando y a veces las canciones las cambio faltando. Pero digamos que, no digamos que tienes una playlist que vaya, pero tienes una selección de canciones de a lo mejor 300 canciones, 500, las que tengan. Yo tengo casi toda mi música ahí y la tengo luego, por si me pasa cualquier cosa en el ordenador, la tengo salvada en un disco duro. Okay. Yo soy una persona que sé lo que tengo que hacer, pero no sé cómo lo tengo que estructurar. ¿Por qué? Sé las líneas que tengo que llevar, sé cómo tengo que llevar, pero también al llegar muchas veces veo qué es lo que ha hecho el otro. O pregunto, siempre lo hago. Pongo, oye, el que estaba antes que yo, ¿qué has puesto? Para no repetir, no me gusta repetir canciones porque creo que hay una ampliedad tan grande de música que si tienes meroteca y has escuchado mucho, lo vas a llevar bien. Y es lo que yo hago, llego y a veces tengo sesiones solo y a veces pues tengo sesiones con otros compañeros que decido pues el tema de qué es lo que voy a hacer. Entonces, pues bueno, sigo yo, soy una persona que hay una estructura, voy viendo lo que me va pidiendo la pista, si alguna canción, un estilo, veo que si el público es principiante o es ya más avanzado, claro, me voy adaptando, voy mirando, porque al final el DJ, su trabajo es tener su pista llena. Da igual, yo a veces he tenido que poner salsa, he tenido que poner kizomba. Al final el DJ, su trabajo es conocer a su público, conocer su música y tener saber leerlo y actuar. La lectura viene con el tiempo, la lectura viene con la experiencia, cada uno tenemos una lectura y cada uno tenemos una cosa, eso es lo que nos diferencia uno de otro. Yo te puedo decir, toma toda mi música ahora, ponla, estructúrala. Claro. Porque al final no es por lo que tú sabes, realmente no es por lo que... Y en ese oído que tienes, esos filtros, ¿qué elementos para ti son interesantes en una canción de bachata, por ejemplo? ¿Qué elementos encuentras o dices, ok, estos breaks o estos silencios me gustan? ¿Qué elementos hacen muy interesante para ti una canción de bachata? A mí lo que hace interesante son la estructura. Una canción que no sea plana. Pero dentro de mis producciones siempre busco canciones que sean no tan rápidas, que sean lentas, que sean... ¿Por qué? Porque al final también se utiliza para gente que es principiante, marca un poco más los bongos para que la gente lo pueda entender, aunque mucha gente baila con la voz, cada uno baila con un instrumento. Sí. Pero para mí me gustan las canciones que no tenga, que viene ahora, o que casi ya vayas a notar que viene un golpe, o que viene una pausa, marcar ese tipo de cosas. Y eso dices tú, intuitivamente, los que ya bailan, yo sé que va a venir, es como un llamado. Me gusta ese tipo de canciones, que no es así, pero sino que vaya variando, sí, ¿no? Y acentúas, sí, ¿no? Y luego me gustan también mucho los colores de guitarra que hay, porque cada guitarra tiene un color. Es lo que mucha gente tampoco sabe. El requinto, muchos requintos no todos tienen el mismo color. Cada uno tiene un color diferente. Entonces a mí me gusta, hay colores de guitarra que me gustan porque, mira, esta línea me gusta porque va algo también sensual respecto al baile, ¿comprendes? Ahora vamos a hablar sobre el tema de la producción, porque es un tema muy importante. ¿Tienes alguna anécdota o recuerdas especialmente algún lugar,
digamos, inusual en el cual hayas tenido una grata experiencia como DJ? Porque has estado en muchos festivales, ¿no? Sí, muchos festivales en muchos países. Tengo muchas. Realmente impresionarme ver en la India gente bailando música y verlos con un entusiasmo que me sorprendió. Y dije, wow. Luego también otro de los países que me encanta y voy casi ya, llevo como 5 años yendo, es Corea del Sur, porque allí entró la salsa y todos bailan y todos tienen oído, pero ahora han pasado a la bachata, muchos de ellos. Y es tan impresionante la calidad con la que bailan. ¿Por qué? Porque bailan. Porque aprenden. Yo he dado clases de musicalidad allí, que es algo que muy disciplinado. y ellos vienen, son muy disciplinados y son muy educados. Y también son gente muy inteligente. Okay. Y son gente que se dedica, del que no para de seguir aprendiendo. No es que yo ya me conformo con esto, que no voy más y no invierto, no. Ellos, aunque sepan, vienen y son agradecidos. Y luego el calor, el entusiasmo, cómo son de eso. Sí, ¿verdad? Son países que, por el agradecimiento, por cómo es la cultura también. Están todo el tiempo, sí, fírmame aquí, me trajo unos auriculares de la marca de tal, fírmamelo, y digo, unos auriculares que valen 300, no, que me los firmes. Ves ese, entre comillas, entre fanatismo, yo llevo ahí unos CD míos para grabar. Que tú ves que y siempre la misma gente, sí. Van viniendo los nuevos y ellos van aprendiendo de los otros cómo se llevan. Y es como una cadena. Sí, ¿verdad? Una cadena. Y eso a mí realmente me sorprende. Eso, la India, digo, la India, ya, pero yo no esperaba que iba a haber tanta. He estado en Japón y bueno, ahí los sociales son un poquito más pequeños, pero lo que más me impresionaba en cantidad, en calidad y luego decir en agradecimiento. Sí. ¿Y alguna anécdota que te haya ocurrido durante tus sesiones de DJ? Algo que se haya ido la música, no sé, alguna anécdota que te haya ocurrido de decir, wow. Que me hayan tirado algún tanga o algún sujeto, eso no me ha pasado nunca. No, sí, son muchas anécdotas. Cuando llevan muchas noches, por ejemplo, yo me quedo con la anécdota de que se ha ido la luz, tuve un festival en Dubái hace poco y la luz se iba cada 2x3. Y se iba porque tenían un problema, pero son cosas que suelen pasar porque son cosas técnicas. Cosas que me sorprendieron y estás tocando, haciendo unos shows con una parejita que se llama Nuno Aguila y creo que fue en este bachaturo pasado. Fue algo tan impresionante que es de aplaudir y de los mismos artistas se quedaron impresionados que se fue la música, se cortó la música por el tema de que saltó una parte del automático. Ellos siguieron bailando sin música y cuando le dieron al instructor, después de 1 minuto, salió, la música yo no la paré. Cuando entraron en el tiempo del... ¡Wow! Eso es increíble. Eso es impresionante. Wow. Es impresionante porque y esa parejita me encanta mucho, son muy buena gente. Y eso es de impresionar porque yo no paré, porque no yo me voy a hacer pausa y haber seguido. Pero como ellos siguieron bailando, entonces yo ya con la experiencia digo, lo dejo. Y lo dejo, y se sincronizó tal que cuando le dieron la música, porque no era algo que era mío, era que se había ido de la parte del canal, se había ido, y entraron. Entonces eso, cuando hay gente, lo es. Wow, para aplaudir, ¿eh? Y como productor, vamos a entrar en esa faceta tuya de productor musical. Por ejemplo, las colaboraciones. Tienes muy buenas colaboraciones con Mr. Don. ¿Puedes contar un poco cómo funciona ese proceso de colaboraciones? ¿Cómo es ese proceso de creación con un artista? Creo que antes de eso hay que empezar desde el principio. Ok. Cuando yo llego a Bachaturo encuentro de que hay mucha gente que estaban haciendo remixes, empezaron a hacerlo en Estados Unidos. Estaba Soltrix, que fue uno de los nombres, pero lo que pasa es que no marcaban sus canciones y muchos DJs pues atribuían el crédito a ellos mismos. Me preguntaba mucha gente, wow, bachata en inglés, te dije, esto llama la atención, ¿eh? Y para mí dije, esto podemos unir público porque no hay ninguna regla donde diga de qué idioma se tiene que cantar una bachata. Sabemos los orígenes, sabemos las raíces, pero no hay ningún idioma. Entonces, creo que si hacemos bachata en nuestro idioma, esto va a unificar. Okay. Y eso es un proceso porque dices, una idea. Entonces yo empecé a y dije, si yo quiero irme a otro nivel, tengo que empezar a producir. Bueno, empecé a tomar clases, fui con gente que produce, a Barcelona, tal. Y luego me di cuenta, bueno, empecé. Y como cualquier persona, pues empieza a hacer cosas que no están bien hechas porque realmente tiene el desconocimiento. Pero es así, es un proceso. Empecé con los remixes y empecé a hacer muchísimos remixes. Muchísimos remixes, bien hechos. Sí, en inglés y en todos los días. Primero empecé haciendo en sueco. Luego tengo en chino, claro, tengo en chino, tengo en árabe, tengo en un montón de idiomas. En griego, y eso empezó a gustar.
empecé a buscar bachata flamenca. Yo empecé ya casi a remixear casi todo. Todo lo que entraba dentro, porque no todo se puede remixar, tiene que tener un tiempo, tiene que tener unos parámetros para poder meterlo en bachata. Y fue ir bien hasta que conocí a Dani Desi, empezaron a apoyarme en la música, empecé a gustarle y cogimos una línea de eso. De ahí ya dije, mucha gente se metió a hacer remixes. Ajá. Y ahora pasamos al tema de los covers. Y dije, bueno, ahora va a irnos a otro nivel porque ya hay que variar. Yo, como te he dicho al principio, soy una persona muy ambiciosa y me gusta seguir creciendo y así no me queda pararme en el mismo sitio. Dije, bueno, pues ahora ya que tengo más experiencia, ¿por qué no empiezo a hacer lo mismo que estoy haciendo remixes que no son legales? Porque tú estás cogiendo a alguien de otra persona y lo estás manipulando. Yeah. Vamos a pasar al tema de los covers. Pues podemos hacer lo mismo, pero con un cantante, cogiendo una licencia mecánica que es existible porque los covers son legales. Sí. Y tú haces la armonía y haces todo desde el principio. Y ahí es donde empiezan las colaboraciones. Y empiezan las colaboraciones antes de empezar con Mr. Dom. Mi primera colaboración fue con un grupo extra, Danny J y con Efringer. O sea, fueron mis primeros. Después pasé a Mr. Dom. Y cuando pasé a Mr. Dom, le propuse, lo conocí en Chile. Buen chaval, y le hice, y ya pues de ahí casi todo ya saquemos la juca y fue uno de los... Sí, bueno. Hey, if you are enjoying the interview and you wanna keep learning from the best artists of the world how they think, their mindset and how they live, consider to subscribe in order to be turned for the next videos. And I'm gonna say you a secret, okay? It's gonna help me a lot in order to reach more artists in the future, and it's for free. ¿Y cómo funciona, digamos, ese proceso? Os llamáis y decir, oye, quiero hacer algo, un tema, un nuevo tema. ¿Y quedáis en algún sitio, grabáis, él graba? ¿Cómo? Hoy día ya todo es muy fácil. Ya no es como, por ejemplo, por ejemplo, si tú quieres producir salsa, sí o sí tienes que coger a todos y meterlo en un estudio y es más complicado, incluso aún así. Se puede hacer a distancia. Lo que pasa es que dentro de la bachata son 5 elementos, 6, y luego tú lo que le quieras añadir, entonces ya todo se puede hacer a distancia. Okay. Tú le mandas una guía, él graba una capela, te manda la capela y tú le haces una producción respecto a la capela que te está dando. Con tus músicos. Con músicos le dices, mira, pues esta es la estructura que tengo, mírame la guitarra. Te hace la guitarra según la armonía que le va escuchando, sí. Te hace todo lo que tenga que hacerte, las decoraciones, todo te las va haciendo. Sí, al bongocero le dice, mira, tengo esta canción, él la escucha la armonía y después va haciendo o un repique o hace su mambo aquí, hace su majao, su derecho y lo va haciendo. Al bajista exactamente igual. Entonces cada uno va haciendo su estructura según lo que tú le estás mandando, según lo que él entiende. Y a mí siempre me ha gustado no tener a alguien que toque muchos instrumentos, sino que sea cada uno especialista en lo que hace. Porque él te va a dar también algo en la especialidad que él tiene. Claro. Y después de eso el productor funciona de que te dan todo como un arquitecto y tú construyes todo. Okay. Y entonces lo podéis hacer casi separado, a distancia, ¿no? A sí. Distancia. Simplemente se habla. Es importante que con el que tú dialogues tenga dónde grabar, claro. Porque él graba y te manda las pistas más rápido, que tenga que ir a un estudio, claro, si sabe grabarse, pues mucho mejor. Le manda el concepto, te lo graba, te lo manda y es un proceso que ya se puede hacer. Y la salsa pues, es un poco más complejo porque en la salsa vienen ideas, son mucho más instrumentos, son 12 o 10 personas que tienen que tener. Entonces sí hay que juntarlos todos en un estudio para que cada uno tenga su... y se vaya... Sí, pero aún así se puede hacer a distancia. Quizá eso también impida un poco que se desarrolle, ¿no? ¿El tema de qué? De la salsa, ¿no? La salsa es otro tema. El problema de la salsa es el cambio de generación que ha habido. Es un cambio, estamos en una generación que lo quieren todo rápido y la salsa toma mucho tiempo. Entonces, esa es otra cosa. Siempre mi análisis ha sido lo mismo. Salsa es muy complicada de entender, pero cuando la entiendes y la disfrutas, no la quieres soltar. Pero el problema para llegar a entenderla toma un tiempo y vivimos en una época donde todo el mundo lo quiere ya. Aquí hay gente que tú hablas con ellos, pues llevo 3 meses y con lo que sí ya es suficiente. En la salsa en 3 meses no saben ni dónde tienes la cara. Vamos, en un año, si tienes buen oído, empiezas a entender la música. Después de eso, cogerlo con los pasos de baile, te toma 1 año, 2, practicando y empiezas a disfrutarlo después de 4 o 5 años. Entonces, ¿quién tiene aquí paciencia? Antiguamente no había otro camino nada más que aprenderla. Pero hoy día, como hay otras herramientas que a la gente le gusta, pues las buscan. Sí. Buscan lo fácil. Y sobre el futuro, digamos, por ejemplo, la entrada de la inteligencia artificial. ¿Qué papel crees que puede tener o qué importancia puede tener la inteligencia artificial en vuestro trabajo como DJs? Por ejemplo, ya ha habido casos de que se pueden hacer canciones enteras, que una inteligencia artificial te hace una canción entera o que copia voces
de alguien famoso y la inteligencia artificial ha hecho una canción, ¿no? Entonces, Con cada paso que demos al bailar, nuestros corazones siempre van a hablar. Entre caricias que no puedan esperar, la luna y el mar nos vuelven a enamorar. Rozando tu piel puedo tocar el cielo. Con cada beso confirmo lo que anhelo, contigo también. ¿cómo crees que se puede manejar eso? Que sí, que habrá mucha inteligencia artificial, pero creo que no va a sustituir nunca al ser humano. Cambia, hacer cosas, es lo mismo que yo estoy improvisando, yo no sé qué es lo que va a hacer ni sé lo que me voy a encontrar. Entonces podrá planear, al final la inteligencia artificial lo que va a hacer es hacer un plan de la idea que hay y hacer un concepto. Pero jamás va a poder improvisar o corregir o hacer una cosa. Es simplemente se basa en lo que ya... Al final se basa en una idea que la fabrica. Pero eso seguramente jamás va a poder, porque el cerebro humano funciona de otra manera. Improvisa, cambia y eso es lo que no va a hacer la inteligencia artificial. Más artístico, ¿no? Es así. Entonces yo pienso que jamás va a poder sustituir lo que puede hacer un ser humano, que sí, que es muy avanzado, que es respetable, pero para dentro de algo que sea monótono. Ya. Pero si tú quieres algo, yo creo que jamás va a poder sustituir. Es como decirle que te haga un cuadro de Leonardo da Vinci. Ya. ¿Lo haría? Lo haría, pero no tendría ese... No tendría esa cosa que es lo que es especial, ¿no? Que ahí está. Y en cuanto al género musical de la bachata, el futuro, ¿en qué dirección crees que se va a desarrollar la bachata como género musical en el futuro? Lo que yo veo que parte me preocupa, parte que no me preocupa, me gusta porque ha crecido muchísimo, me preocupa un poco porque va demasiado rápido. Y el demasiado rápido no se están llevando unas pautas y a veces del nivel que hay, tantos festivales, gente nueva que está entrando, gente que se cree que ya está preparada y se mete y todavía no está preparada y va demasiado rápido y todo lo aceptan. Antiguamente para tú tener una posición, tú tenías que ganarte el puesto y el puesto era o compitiendo o haciendo show. Eso ya no pasa en la salsa, en la bachata y eso es preocupante porque hay cabida para todo el mundo y solamente yo soy de los partidarios de que una persona para creerse que es profesor o poder vender clases o arte tiene que tener una formación. Y hay mucha gente que en 3-4 meses se cree que ya son profesores o se cree que ya son DJ y eso es lo que más me preocupa. Claro. Entonces, algunos tendrán más talento y otros tendrán menos, pero veo que aquí mucha gente llega y tiene muchísima potencia sin haber quemado la etapa. Yo para poder llegar a una sala de tocar de 300 personas, tuve que estar más de 2 años. Son muchas noches. Para mi punto, hay atajos. Lo que pasa es que tú vas quemando tu etapa y tú vas aprendiendo mucho, pero hay atajos porque hay gente que tiene un talento y otros que no. Pero siempre hay un mínimo. Hay un mínimo porque es que es imposible. A no ser que sea un robot que te meta en un chip, pero es imposible. Nada más que por escucha. Nada más que por escuchar música, por entender, toma un tiempo. Y ese tiempo no hay atajo para eso. Necesitas, aunque estés supuestamente escuchando 24 horas. Para entender y escuchar necesitas muchísimo tiempo. Claro. Es imposible. Yo creo que por eso hay mucha gente que tiene su repertorio corto, porque va al paso de que quiere, porque ve a otro y piensa, no, ¿qué es lo que tú vas a proponer? Si, por ejemplo, a mí un DJ me aconseja, tú tienes que proponer, tú tienes algo que tú creas que puedes mejorar o simplemente vas a venir a hacer lo que hacen otros. Claro. Y ya está. Sí, y es ahí donde está el punto. Puedes tener un concepto propio cuando tú tienes una experiencia. Porque dices, tú tengo esta experiencia ahora con lo que en mi cabeza, con mi talento, puedo crear algo diferente. Porque a mí me encanta que crea sorpresas. Pero a mí uno que venga y simplemente haga más de lo que hacen otros, ¿cuál es lo que te diferencia a ti entre a ti y a otros? Nada. Es que el tema es que como que la bachata ha explotado tanto que se prima más la cantidad que la calidad, ¿no? O sea... Sí, por eso en la salsa, por ejemplo, eso no pasa. Porque la salsa para tú llegar a entenderla, bailarla y toma mucho tiempo, entonces ahí ya eso que está pasando ahora tan rápido no pasaría en la salsa, por eso hay diferencia entre la salsa y la bachata. La bachata está yendo tan rápido que me preocupa por eso, porque aceptan muchas cosas, le dan mucha oportunidad a gente que todavía le falta formarse, de la mayoría, y eso está un poco como que saturando porque hay muchísima... Yo creo que en el futuro eso se corregirá automáticamente, porque ahora hay un boom, pero luego yo creo que la gente a medida que vaya aprendiendo del género también musical, seguirá dándose cuenta de quién es con más experiencia y quién no. Espero, lo que pasa es que también están viniendo muchos organizadores sin experiencia. El organizador sin experiencia lleva a las personas sin experiencia.
Ok. Entonces vamos a ver hasta dónde llega esto, si es que vienen solamente porque son amigos o simplemente vengo porque he montado una escuela y si tienen que venir porque solamente estoy yo con mi amigo. ¿Hasta Sí. dónde llega esto? Porque lo inexperto sigue llevando a lo inexperto Sí, y lo experto sigue llevando a lo experto. claro. Entonces voy por el tema de que a ver dónde llega respecto a quién va llegando, porque es importante que vengan organizadores nuevos, pero que vengan con conceptos, que vengan cosas, y siempre respetando lo que han ido haciendo otros, porque realmente aquí llega. Aquí lo más complicado es mantenerse. Y quedarse, ¿no? Durante años. ¿Sí? Eso es lo más complicado, porque tienes que estar a las generaciones que van viniendo y también diciéndole, oye, esto, ¿por qué tú eres? Entonces, también tienes que estar entendiendo lo nuevo que está llegando. Actualizándote siempre, claro. ¿Qué es para ti lo más gratificante de ser DJ y productor de música y de bachata? El agradecimiento de la gente. Es lo único que me mantiene, ya no me mueve el ir por dinero o porque me mueve simplemente ya la sensación que me da, la adrenalina, esa sensación es tan increíble, es decir, que me quita el cansancio. Yo, por ejemplo, ahora estoy aquí en Múnich, pero venía de Málaga, y en Málaga el jueves fue uno de los sets más largos que he tenido. Tuve uno en Corea de 9 horas seguidas de música, eso es muchísima música. Y en Málaga pues fueron 8 horas, de 10 hasta las 6 de la mañana, la gente no se quería ir, pero al otro día yo tenía mi vuelo que venía para acá, entonces son muchísimas horas de pie, son muchísimas horas de música improvisada, Más el vuelo. más la información que te está llegando, más la gente que se te acerca, que te agradece, entonces es demasiada información que tú tienes que saber cómo gestionarla. Pero al mismo tiempo esa satisfacción de que la gente no se quiere ir porque está contenta con el concepto, gente que me dice, oye, acabo de llegar de Sevilla, que he venido a escucharte, he venido de Granada, Esa satisfacción te quita ese cansancio y te va diciendo, te sientes agradecido ya no en modo monetario, sino ya en modo de la gente. Dices tú, wow, yo puedo hacer que gente sea feliz con lo que hago. Sí. Eso me da a mí, claro, es lo único que no me ha hecho que me retire, porque podría retirarme perfectamente, porque yo creo que ya he llevado una carrera y yo ya llevo tiempo en esto y decir, bueno, me quiero, pero al final ver a la gente... Saber que estás haciendo algo importante para la gente. Me encanta, y uno de ellos, el público alemán, el público italiano, son dos públicos que son muy agradecidos y realmente a nosotros necesitamos que nos... no es que nos estén haciendo la pelota y nada, sino es que nos digan, oye, gracias, nos gusta tu idea, nos gusta tu música, porque eso al final nos llena. Claro, porque venís muchas veces muy cansados y necesitáis como esa energía, ¿no? Claro, y al final ese halago que te dan te da un plus de decir, de tú sentirte, porque nosotros también tenemos nuestros miedos y tienes tú a veces tu manera de que te sientes un poco más en soledad, estoy haciendo bien lo que yo estoy haciendo, esa inseguridad a veces que llega, aunque tengas mucha personalidad, pero necesitamos porque te sientes... No, lo estoy haciendo bien. Claro, ese push que dices, no, tengo que sigo seguir. haciendo bien, la gente está contenta y lo que tú haces que muchísima gente se sienta feliz. Y al final me siento dentro de un mundo que doy felicidad a otras personas. Entonces me siento productivo. Y lo más difícil sería, digamos, todo esto de los vuelos, quizá, que sería lo más... Se compensa con lo que te estoy diciendo. ¿No? Difícil, hay muchas cosas difíciles, cosas que no puedes imprevistas, que llegue, se te cancela un vuelo, que no te llegue una maleta, me ha pasado mucho, creo que soy un artista del que más le han perdido la maleta, y llego yo al avión subo solamente mi equipo para tocar, entonces yo no tengo ni mis cosas de aseo, ni nada, de llegar, y yo soy una persona que me gusta cambiarme, vestir, llegar a un festival donde estás con la misma ropa con la que venías, me ha pasado muchísimas veces, y eso es lo que más me ha frustrado. ¿Por qué? Porque al final te dicen, sí, te la mandamos al hotel la maleta, ya, pero me la manda al hotel y yo en 3 días me vuelvo. Me voy, déjala allá, tienes que ir a comprar ropa. Y me pasó esto el verano pasado. ¿En Bachaturo? No, en Bachaturo no, me pasó en Benidorm, me pasó en más sitios. Y que cada vez llegaba, la maleta no llegaba, me pasó también un D&D, llegaba y no, la maleta te toca ir a comprar ropa, me pasó en Francia 2 veces. Ahora llego de día. Puedes ir a las tiendas, buscar según dónde estén las tiendas, muchas veces estamos... Pero si llegas de noche, si llegas a las 11 de la noche, ¿a dónde vayas a comprar? No hay dónde ir a comprar. Entonces, sí o sí tienes que ir a tocar con eso. Pero ese también es como, ya forma parte, ¿no? Y ya como que tiene esa capacidad de adaptarte. Bueno, pues lo que hay... Pues ya, y a veces he tenido tan mala suerte que esto es lo que te voy a decir, sí que es complicado, es que te hayan perdido una maleta en un vuelo directo.
Yo he tenido la mala suerte que me han perdido la maleta en un vuelo directo. ¿pero Desde un cómo? vuelo directo 2 veces me pasó. Yo una vez a Roma, era un vuelo directo Estocolmo Fiumicino, en Roma, y no me llegó la maleta. Se quedó en el aeropuerto. O sea, No, se dice que quedó- se había quedado, era una maleta pequeña, como iba por una noche, creo, por una noche, y era una maleta pequeña, se había quedado en la banda, en la cinta. En la cinta. Y la cinta con la que bajé. ¿En serio? Y no me llegó la maleta. Y dije, pues dejarla ahí, ya cuando volví me la volví a llevar. Y digo, no me la mandéis. No, Digo, no, dejadla. dejarlas, yo vuelvo. Bueno, pues ya estamos acabando, ya solo te queda realmente enviar la entrevista a alguien. Puedes elegir, bueno, ya que eres DJ y productor, estaría bien que eligiera otro DJ, otro productor de música, al cual yo le envíe la entrevista y yo intentaré en el futuro pues hacerle una entrevista. Elegible por mí, no. Yo para mí me llevo bien con la mayoría de mis compañeros. Los nuevos que han llegado, pues no tenemos eso, pero me gustaría que se la mandara a Manuel Sitio. Ya la tienen mandada. La tienen mandada. Mándasela a Ronald. ¿A Ronald? A Ok. Ronald y Alba. Ah, Ronald y Alba, estáis invitados, so you are invited, Ronald and Alba from DJ Khaled, to one interview with me. So say thank you to him. Dile muchas gracias. Bueno, pues ha sido un placer, de verdad, tenerte, Placer es mío, gracias porque me encanta tu música, para mí Gracias. eres un referente también. gracias. Y hacerte una entrevista para mí es un honor y un privilegio Gracias. y se aprende mucho, de verdad. Gracias. Así que desde aquí, desde Múnich, con DJ Khaled, decimos Gracias. adiós Gracias. y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Chao.